Era mediados de 2015 en Houston, Texas, cuando algo empezó a vibrar en el aire. No era aún un gran escenario, no era un concierto frente a miles, pero sí un talento que reclamaba reconocimiento. Jack Zenny Rivera tenía entonces 6 años, Ricardo Ángel apenas 4, cuando, armados con un acordeón y un bajo sexto, comenzaron a imaginar que la música podría hablar por ellos. Sus padres, con raíces mexicanas, su padre nacido en Río Verde, San Luis Potosí, fomentaban en la casa una atmósfera musical constante en cada radio, en cada reunión, en cada canción vieja del norte que se escapaba del auto familiar. Lo que los transformó de niños inquietos a artistas en ciernes fue un video casero. Niña de 6 años tocando acordeón fue el título, la ingenuidad se escuchaba en las teclas, el pulso sincero, y el video alcanzó más de 1 millón de vistas. Ricardo Ángel, inspirado por su hermana, aprendió el bajo sexto, con su voz acompañando. No había pretensiones de fama, el propósito era honrar las raíces, contar verdades que ellos veían en la vida cotidiana de los mexicanos inmigrantes, sacrificios, nostalgia, orgullo. Ese despertar los condujo en junio de 2015 a grabar su primer álbum, Recordar es Vivir. Un trabajo que no buscaba más que plasmar la memoria de lo que habían sido, las canciones del norte que los habían acompañado, adaptadas a sus voces infantiles pero con semblante adulto en el sentimiento. No era fácil manejar instrumento tan grande para un niño pequeño, coordinar horarios escolares con prácticas, enfrentarse al escepticismo de quienes decían que eran música de adultos para gente adulta. Pero en esas dificultades se forjaba algo más fuerte, constancia, unión, talento. Y entonces vino 2016, y con él El Descendiente. No solo otro álbum, sino una señal clara. Los Luceros de Río Verde ya no eran solo esos niños que tocaban en la sala, estaban entrando al círculo de la música regional mexicana profesional. El tema principal tenía esa carga de moral que buscan los inmigrantes, pertenencia, orgullo, desafío. Aquellas canciones que hablaban de ir dejando atrás la tierra para buscar una vida mejor, de no olvidar de dónde vienes aunque no sepas cuándo volverás. Mientras tanto, su audiencia crecía, redes sociales que replicaban sus videos, gente que los reconocía en eventos locales de Houston, en festivales latinos, en papeles de invitados en programas de televisión en español. Ellos mismos descubrían que su voz, la de niños con historias reales, tocaba corazones. Y así, sin estruendos, se construía la base de lo que vendría. Canciones que no solo entretienen, sino que levantan una bandera de identidad. Con Recordar es Vivir y El Descendiente, aquellas primeras piezas como 40 cartas, pero quererte jamás e ausencia eterna, canciones de amor, de partida, de ausencia, empezaban a formar ese repertorio que muchos sentirían propio. Aunque aún no se veían los reflectores más grandes, ya se sentía el peso de algo gigante en gestación, voces pequeñas, instrumentos tradicionales, historias profundas. Cuando El Descendiente comenzó a circular, los comentarios que recibían los hermanos Rivera ya no eran solo halagos por su corta edad o por la ternura de ver a niños tocando música de adultos. Ahora la gente hablaba de contenido, de letras que reflejaban la realidad de miles de familias en Estados Unidos y en México. Canciones que tocaban heridas abiertas y al mismo tiempo sembraban esperanza. Se convirtieron en un puente sonoro entre generaciones. Los padres escuchaban en ellos la tradición norteña que tanto valoraban y los hijos descubrían que esa música, lejos de ser anticuada, tenía todavía mucho que decir. El año 2017 marcó un punto de quiebre. No se trataba ya de grabar canciones en estudio, sino de ponerlas frente al público en escenarios donde las emociones se palpaban sin filtros. Los Luceros de Río Verde empezaron a ser invitados a festivales comunitarios en Houston y otras ciudades de Texas, donde miles de inmigrantes se reunían cada año para celebrar sus raíces. En esos espacios, cada acordeón y cada rasgueo del bajo sexto levantaban una ola de nostalgia. La gente no solo aplaudía, lloraba, cantaba a todo pulmón, se abrazaba recordando pueblos y familias que habían dejado atrás. La música de los hermanos Rivera tenía el poder de activar memorias colectivas y hacer que un parque de Houston se transformara, por unas horas, en una plaza mexicana. En 2018 llegó Con Amor y Sentimiento, un disco que consolidó la capacidad de la agrupación para combinar tradición con frescura juvenil. Allí estaba De ahí pa'l Real, una canción que se volvió himno en presentaciones en vivo, porque hablaba de perseverancia, de no rendirse a pesar de las dificultades. También resonaban Los hijos de Hernández y El pobre más rico, temas que, más allá de la melodía,
contenían narrativas sobre la dignidad, la pobreza y el orgullo de pertenecer a un pueblo trabajador. Cada interpretación tenía una carga emocional tan fuerte que era difícil permanecer indiferente. Ese mismo año, su música comenzó a escucharse en plataformas digitales con mayor fuerza. YouTube y Facebook se convirtieron en aliados fundamentales. Los videos de sus presentaciones se viralizaban, alcanzando audiencias no solo en Estados Unidos y México, sino también en comunidades latinas de Canadá, Centroamérica y hasta Europa. La gente encontraba en ellos una autenticidad difícil de hallar en un mundo musical saturado de fórmulas repetitivas. Pero lo más significativo de esa etapa no fue el crecimiento mediático, sino la relación directa con su público. En cada entrevista y cada encuentro, los hermanos reconocían que sus canciones eran también las historias de quienes los escuchaban. Padres que habían cruzado la frontera en los años 80 o 90, jóvenes que crecían divididos entre dos culturas, abuelos que enseñaban a los nietos a bailar al ritmo del acordeón. Todos encontraban en los luceros un espejo, y esa capacidad de representar al inmigrante con respeto y orgullo fue lo que les dio un lugar propio en la música regional mexicana. No tardaron en llamar la atención de artistas consolidados que los miraban con respeto. A pesar de su juventud, los hermanos Rivera se codeaban ya con intérpretes de trayectoria, participando en escenarios donde antes solo habían sido espectadores. Esa transición, de los eventos locales a compartir espacio con nombres reconocidos de la música norteña, fue la confirmación de que su voz estaba destinada a viajar mucho más allá de Houston. Las canciones habían cruzado fronteras, y con ellas también la historia de una familia que se atrevió a creer que la tradición no estaba peleada con la juventud. Cada acorde y cada verso servían como carta de presentación de un grupo que no buscaba solo entretener, sino dejar huella en la memoria colectiva de los inmigrantes. El paso de los pequeños escenarios comunitarios a festivales de mayor prestigio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una transición que requirió disciplina, resistencia y una claridad admirable sobre lo que significaba representar la música norteña en pleno siglo XXI. Para entonces, los Luceros de Río Verde ya no eran vistos como una novedad infantil, sino como un grupo con identidad definida y con un repertorio capaz de sostener presentaciones de principio a fin. Uno de los momentos que marcó esta evolución fue su participación en desfiles y celebraciones masivas en Houston, donde miles de asistentes los vitoreaban como si se tratara de artistas consagrados. Esa recepción los catapultó a ser invitados a eventos más amplios, donde el público no necesariamente conocía su historia, pero terminaba rindiéndose ante la autenticidad de su interpretación. Lo que comenzó como un proyecto familiar ya se había convertido en una propuesta profesional respaldada por escenarios cada vez más exigentes. La interacción con otros músicos también jugó un papel crucial. En estos espacios, los hermanos Rivera encontraron oportunidades de compartir escenario con agrupaciones de trayectoria dentro de la música regional mexicana. Aunque la diferencia de edad con esos artistas era evidente, el respeto que recibían hablaba de algo mucho más grande. El talento no tiene fecha de nacimiento. Los aplausos y los comentarios de colegas mayores confirmaban que el grupo estaba caminando con paso firme. Su agenda de presentaciones empezó a diversificarse. Festivales en Texas, ferias mexicanas en ciudades estadounidenses y encuentros culturales los acogieron como un símbolo de la unión de dos mundos, el de la tradición norteña y el de las nuevas generaciones que crecían en Estados Unidos sin olvidar sus raíces. Cada escenario era una prueba de fuego porque debían demostrar que no se trataba solo de viralidad en redes, sino de capacidad real para sostener la atención de públicos de distintas edades y contextos. Y lo lograban con algo sencillo y poderoso a la vez, honestidad en cada nota. A medida que ganaban terreno, sus canciones comenzaron a figurar en listas de reproducción dedicadas al género, compartiendo espacio con artistas de renombre. Esto significó que la música de los Luceros de Río Verde ya no se escuchaba únicamente por curiosidad o simpatía hacia jóvenes talentosos, sino porque su repertorio se valoraba como parte del panorama actual de la música norteña. Esa validación abrió puertas que antes parecían lejanas, confirmando que lo que hacían no era un fenómeno pasajero. Desde que se propusieron salir del anonimato, los hermanos Rivera sabían que no sería fácil, pero jamás imaginaron que su música norteña tejiera un puente entre dos mundos, el de su México natal, heredado en historias, canciones y añoranzas, y el de Houston, donde viven día con día. A mediados de 2015, apenas siendo niños,
lanzan su primer disco Recordar es vivir, y esa pequeña chispa encendió una llama que los condujo al vértigo de los escenarios, redes sociales y audiencias sedientas de voz auténtica. Pero detrás de cada nota perfecta, hay madrugadas, dudas, sacrificios y el eco constante de un destino que aún no quieren revelar del todo. El sol todavía no ha salido cuando Jack Seny ajusta su acordeón, Ricardo prueba una nota en el bajosexto, Aylin afina las cuerdas de su bajo, Francisco, con apenas 6 años, ensaya un golpe en la batería. En ese cuarto modesto en Houston se escucha una melodía que, para ellos, es más que música, es un pacto silencioso con su futuro. No había autos lujosos ni promotores instantáneos, solo padres conscientes que creyeron más de lo que sus hijos podían ver. Fue la madre quien primero los animó a subir videos caseros, fue el padre quien, entre sacrificios, aportó letras, arreglos y la fe de que podían triunfar. La escena viral llegó en 2019, cuando una de sus interpretaciones caseras superó millones de vistas y los presentó al mundo como los Luceros de Río Verde. La prensa local señaló que esos hermanos jóvenes tocaban con una pasión rara. Algunos críticos incluso los llamaron los niños que cantan la migración y el amor con gravedad, y eso, para ellos, fue un impulso y una responsabilidad al mismo tiempo. Pero el verdadero punto de inflexión no sucedió ahí, sino cuando comenzaron a alternar escenarios con grupos consolidados del regional mexicano. En el lienzo charro Herencia Mexicana en Fort Worth, Texas, compartieron cartel con bandas ya reconocidas del norte y lograron que el público escuchara sus composiciones sobre migrantes, sobre la distancia, sobre el dolor de partir y la esperanza de regresar. Cada aplauso, cada otra más, era una victoria silenciosa, la voz de sus padres, la voz del público, la voz de México hablaba por ellos. El ritmo de su vida cambió cuando la rutina de los ensayos dejó de ser un pasatiempo familiar y se convirtió en una disciplina inquebrantable. Desde entonces, los días de los hermanos Rivera comenzaron a girar alrededor de los horarios escolares, los viajes y la música. Cada tarde, cuando las luces de Houston caían sobre los patios y calles del vecindario, se escuchaban los acordes del acordeón y el rasgueo del bajosexto. Eran los ecos de un grupo en formación que, poco a poco, entendía que el talento sin constancia no alcanza y que el esfuerzo diario era el verdadero motor detrás de su éxito. La seriedad con la que asumieron su oficio sorprendía a quienes los rodeaban. No había una nota que pasara desapercibida para Jack Seny, la mayor y voz principal, quien se exigía perfección en cada ensayo. A su lado, Ricardo afinaba su oído con obsesiva precisión, buscando el tono exacto que uniera las cuerdas del bajosexto con el peso del bajo de Aylin, siempre firme y discreta, pero indispensable para dar estructura al sonido del grupo. Francisco, con su energía inagotable, aprendía a mantener el pulso y la concentración de un músico adulto. En esas sesiones, donde el sudor se mezclaba con risas y correcciones, se forjaba la química que más tarde los distinguiría en los escenarios. A mediados de 2020, cuando la mayoría de los artistas se enfrentaba al silencio impuesto por la pandemia, los Luceros de Río Verde encontraron una oportunidad inesperada. Desde su casa, transformaron la sala familiar en un estudio improvisado. Las transmisiones en vivo y los pequeños conciertos virtuales se convirtieron en su ventana al mundo. Fue ahí donde su autenticidad brilló sin artificios. No había público frente a ellos, pero sí miles de espectadores conectados que encontraban consuelo en sus voces y su sencillez. En cada canción, se notaba el esfuerzo acumulado de años de práctica, la precisión técnica y el amor por una tradición que se resistía a desaparecer. Esa etapa fue decisiva. No solo consolidó su popularidad, sino que les dio un propósito nuevo, el de representar a una generación joven dentro del regional mexicano que no temía honrar las raíces. Su regreso a los escenarios presenciales, a finales de 2021, tuvo una energía distinta. Los hermanos llegaban con más madurez, con la seguridad que da el oficio, pero sin perder la inocencia que los caracteriza. En cada ensayo previo a los conciertos, se podía ver el mismo ritual, Jack Seny revisando los arreglos, Ricardo repasando armonías, Aylin ajustando el volumen de su bajo, Francisco practicando las entradas y los cortes. Ninguno hablaba mucho,
el lenguaje era la música. Esa sincronía no se construyó en los reflectores, sino en la intimidad de sus ensayos, donde aprendieron que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia entre una presentación buena y una inolvidable. Para ellos, tocar no es solo ejecutar una pieza, sino revivir una historia. Cada canción tiene una carga emocional que se refuerza durante los ensayos. En El hijo del migrante, por ejemplo, las voces se tensan con un respeto profundo, conscientes de que detrás de esa letra hay miles de familias que, como la suya, dejaron todo para buscar una vida mejor. Durante la preparación de ese tema, Jack Seni insistió en que no bastaba con interpretarlo, había que sentirlo. Ricardo le dio el tono de nostalgia en el bajosexto, Aylin marcó un bajo que sonara a tierra firme y Francisco imprimió el ritmo que emula el andar de un camino largo. Fue en ese proceso donde entendieron que su música debía servir como espejo y como refugio. El compromiso con su público creció tanto como la exigencia interna. Los padres, siempre presentes, se convirtieron en parte del equipo técnico y moral del grupo. Entre presentaciones, ayudaban a cargar instrumentos, organizaban horarios y velaban porque nada afectara el rendimiento de los chicos. La unión familiar era, y sigue siendo, el cimiento que sostiene todo. Incluso cuando las diferencias creativas afloran, el respeto mutuo evita rupturas. Saben que su fortaleza radica en su vínculo, no en las cifras ni en los premios. Los ensayos se transformaron, con el tiempo, en algo más que una preparación musical. Eran momentos de crecimiento personal, donde cada error se asumía como una lección y cada mejora se celebraba como una pequeña victoria. Fue esa constancia silenciosa la que los llevó a ser invitados a festivales y ferias en Texas, California y Nuevo León, donde compartieron escenario con exponentes consagrados del género. En cada una de esas oportunidades, el eco de su disciplina se hacía evidente. No eran los mismos niños de los videos caseros, ahora eran artistas jóvenes con un sonido pulido, fruto de la entrega diaria. Esa transformación, del ensayo doméstico al ensayo profesional, marcó una frontera clara en su carrera. Lo que antes era intuición ahora era método, lo que antes era pasión, se volvió propósito. Y sin embargo, en el fondo, seguían siendo los mismos cuatro hermanos que tocan porque aman hacerlo, porque en cada acorde sienten la presencia de su familia, de su tierra y de la gente que los sigue. El público los ve sonreír en los escenarios, pero pocos imaginan cuántas horas de práctica y sacrificio hay detrás de cada presentación. Esa es la verdadera historia que late en los ensayos de los Luceros de Río Verde, el amor por la música convertido en disciplina, la tradición convertida en futuro, y la constancia que los mantiene de pie frente al vértigo del éxito. Su primera gira formal por distintas ciudades de Texas y California fue un punto de inflexión. En San Antonio, el público coreó El Descendiente con tal fervor que los hermanos quedaron en silencio al terminar la canción, sorprendidos por la magnitud del aplauso. En Los Ángeles, compartieron cartel con agrupaciones de renombre dentro del regional mexicano, y lo que podía haber sido una presentación más se transformó en una demostración de carácter. Tocaron con seguridad, con el dominio que solo otorgan los años de práctica. Cada presentación era una prueba, pero también una celebración. Habían llegado ahí sin grandes disqueras, sin estrategias mediáticas, solo con su música, su familia y el respaldo de un público fiel.